Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerkeve Lama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, bloc de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerkeve Lama. Lo escuchamos, profesor. Tenemos la oportunidad de saludar al siguiente entrevistado de la noche de digestión. Es el politólogo Alejandro Corbacho, especialista en relaciones internacionales, análisis políticos comparados, seguridad y defensa. Cuenta con un doctorado en la Universidad de Connecticut y maestría de la Universidad de Carolina del Norte. También es época de elecciones en Estados Unidos y que una de las grandes potencias, de las más grandes potencias económicas del mundo esté en esa, también nos lleva nuestra atención. Así que lo podemos saludar cordialmente a Alejandro Corbacho. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, está todo el equipo ahí listo, está el profesor Kerkeve, el contador Capelo ahí, pero le damos la palabra a Roberto primero. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Hola, buenas Alejandro, un gusto realmente poder hablar con un especialista y sobre todo con alguien que tiene una lectura más cercana y no lo que viene de allá, que no sé cómo lo verás, pero si uno piensa que acá uno lo bombardea una grieta y que se refleje en los medios, allá pasa mucho más de lo mismo. La verdad que es difícil encontrar una sola versión de qué es lo que está pasando. ¿Qué lectura nos da de lo que está pasando allá? Mire, lo que está pasando es que, es la campaña presidencial y es una campaña presidencial muy importante. En general las campañas presidenciales en los Estados Unidos no tienen la virulencia o el grado de animosidad que tienen las nuestras, no se viven como una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, esta elección para la mayoría de los estadounidenses se lo vislumbra como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Como muy muy importante, o sea que sus vidas pueden cambiar mucho cualquiera sea el resultado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y esto es producto de procesos que se han dado en la política norteamericana, en los Estados Unidos y también, en el resto del mundo, ¿no? Y un problema que me parece a mí que es general en todas las sociedades es problemas de liderazgo, ¿no? Es una sociedad que realmente ha presentado en los años anteriores, y me parece que todavía tiene algunas falencias, de encontrar líderes, ¿no? Para ocupar los máximos cargos. Es una sociedad que presta mucha atención al cuidado, a la formación, tiene un respeto por los méritos, por el conocimiento, pero en algún momento perdieron algo ocurrido y perdieron un poco el camino y apareció Donald Trump. Y Donald Trump, por un lado, tenía un estilo justamente desde fuera de la política, también producto de la crisis económica del 2008 y todo. Vino como un candidato que no estaba impregnado de política, o sea, no estaba manchado por la política, con un estilo arrollador, digamos, y impertinente, ¿no? Entonces eso gustó en el año 2016 para muchos electores de los Estados Unidos que realmente la estaban pasando mal y que la política no le había prestado atención, que los políticos no le habían prestado atención en ese momento. Me parece que esa es la coyuntura que permite que Donald Trump sea electo. Lo que tenemos ahora es ya estas situaciones han cambiado, y sobre todo me parece que si miramos a lo largo de estos 4 años, 3 cosas que han sucedido en la política estadounidense y que sí hace a lo que usted estaba diciendo, ¿no? Una tiene que ver con, el estilo, ¿no? El estilo de él, que ya la gente está un poco cansada, se ha agotado, se han cansado de un estilo repetitivamente informal o impertinente, avasallador, arrollador, que termina siendo peligroso y termina siendo no presidenciable, digamos, no con la imagen de lo que debe ser un presidente. Sobre todo, insisto, a diferencia de la Argentina, las instituciones son muy importantes y realmente el presidente, la bandera, el escudo nacional, todo eso tiene una importancia que normalmente acá no se le da, no tienen la misma importancia. Entonces ya
él no ha presentado transformación o cambio, entonces en ese sentido me parece que hay un cansancio en parte de gente que lo apoyó o gente que no se movilizó para votarlo antes, para votar, entonces ahora no lo quieren más. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, también es cierto que los demócratas mejoraron la calidad del candidato. Realmente Hillary Clinton era una mala candidata, no digo que era una mala persona, digo que era una mala candidata, pero no tenía empatía con la gente. Finalmente ese era el problema, a pesar de que obtuvo mucho voto, ¿no? Que tuvo más votos que Trump, pero falló en eso y justamente reforzó esa idea de que los políticos se habían olvidado de la gente. En cambio, y el otro punto importante, bueno, el COVID, la crisis de COVID fue brutal porque Donald Trump la manejó muy mal, y ahí se pone en juego el liderazgo. Si usted veía los números antes de la crisis, a fines del año pasado, Donald Trump iba a ser reelecto. Caminando venía. Y sin embargo, la crisis del COVID le pegó durísimo, sobre todo porque él se equivocó fuertemente, tomó su actitud general, que digamos, uno piensa en los negocios, puede ser que le sirvan, puede ser que le sirva para otras cosas, o llega un momento en que a veces uno tendría que cambiar las estrategias o las tácticas, ¿no? Y los modos. Claro. Y eso, y el COVID, y cómo enfrentó la crisis de COVID realmente fue increíblemente mal pensado, ¿no? Generó mucha incertidumbre, dejó todo en manos de los estados, aquí el sistema es federal, como acá, y no tomó las riendas, y sobre todo mostró desdén hacia la enfermedad. Y no es broma, mucha gente ha muerto, entonces es una cosa que no es para tomarla como que a él no le iba a ocurrir. No solo le pasó a él, a varios otros líderes, y también inicialmente les pasó así, ahora la mayoría están un poco más tranquilos, pero él no, él en ese sentido no lo hizo, así que manejó mal la pandemia. Y el último elemento fue el asesinato de este ciudadano Floyd, negro, en el estado de Minnesota, víctima de brutalidad policíaca que desencadenó toda una serie de situaciones, que sacaron a flote una serie de situaciones muy conflictivas, en las cuales el presidente aparecía como parte de ella, digamos. O sea, el rol del presidente es mantener el centro, mantener la unidad, sobre todo la tradición de los Estados Unidos, es que es un símbolo que cuando asume presidente es un símbolo que está por encima de todos, la imagen de la presidencia, esa águila, esa idea de águila. Y en ese sentido también él falló, porque no mostró, no condenó duramente a todos los discursos racistas que aparecieron, digamos, más bien en algunos momentos parecía que condonaba las acciones o la brutalidad, y no porque no apuntaba a poner paños fríos, sino a incentivar el conflicto, ¿bien? Digamos, y esto lleva después, bueno, al problema de la política, los muy propios estados que tienen que enfrentar grandes movilizaciones, y se discutía si se iba a emplear la Fuerza Armada o no. En realidad en los Estados Unidos los ejércitos las Fuerzas Armadas no pueden operar estoy hablando del ejército, por ejemplo, no pueden operar en el territorio de los Estados Unidos. Es claro. una enmienda que viene desde 1800, después de la Guerra Civil. Ahora, sí operan las Guardias Nacionales, pero trajo recuerdos eso de las décadas de fines de los 60, y sobre todo mucho enojo porque en realidad los gobernadores querían restablecer el orden, no. Entonces había muchos mensajes cruzados, mala comunicación, y eso exacerbó a la población. Si a eso, bueno, y el otro problema es que hay una parte de la población que está no está bien, no digo está muy mal, pero no siente que es parte del sueño americano. Una parte de esa gente había votado por Donald Trump, y sobre todo eran sectores blancos, pobres, que estaban olvidados en ciertas zonas de los Estados Unidos. Hoy en día hay otros sectores que la están pasando mal también, y que se han dado cuenta que se pueden movilizar políticamente. O sea, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, y para votar hay que inscribirse. Entonces,
muchos casos, y el predictor del voto generalmente es la educación y el ingreso. Cuanto más educada es la gente, y si está mejor económicamente, más va a votar. La gente pobre no va a votar. Entonces ahora hay una mayor toma de conciencia de que hay que ir a votar para esta elección, ¿no? Entonces, eso es un elemento que incentiva, digamos, o debilita a Trump, mejora a Biden y al mismo tiempo hace, me parece, que Trump cometa más errores en la campaña porque él cree que su estilo personal, su carisma, lo va a ayudar como lo ayudó en el 2016. Así que creo que esos serían los elementos. Y entonces en este momento, de nuevo, la economía está complicada, está golpeada como la nuestra también. Y sí. Entonces ya no es ese paseo que podía dar antes. Y la fractura está porque, bueno, yo creo que en general, y para la Argentina pasa lo mismo, la idea es tratar de juntar posiciones, ¿no? Poner del otro lado a los amigos y enemigos, leprosos, no leprosos, y vos tenés toda la razón del mundo y los demás no existen o no merecen ser considerados. Creo que eso es lo que está pasando también, y eso lleva a que, les doy un dato, miren, lo estaba mirando ayer, ¿no? Hay 15 estados, Estados Unidos es muy importante, el Trump ganó con menos voto popular. Donald Trump tuvo en el 2016 un 3% menos de votos que Hillary Clinton, en voto total. Pero como se elige por los colegios, por colegio electoral, por los electores que elige cada estado, es muy importante cómo ganan, qué estados ganan y cómo ganan, ¿no? O sea, tiene que ganar un candidato para llevarse todos los electores del estado. Ese es el sistema electoral estadounidense. Y eso Trump lo manejó muy bien. Y en este momento hay 15 estados, ¿no? Los Estados Unidos tienen 50, hay 15 estados que son importantes. O sea, que pueden ser, que eran lo que se llaman estados morados, es una mezcla de rojo y azul, pueden dar un para un lado o pueden dar para otro. En esos 15 estados, actualmente, en 10 de esos 15 estados, Donald Trump ganó en el 2016. Hoy, en esos 15 estados morados, o más o menos no cambian, hoy ganarían solo uno. O sea, Donald Trump perdió por lo menos lo que está dando ahora en las encuestas, y en el promedio de las encuestas al día de hace unas horas, habría una intención de voto hacia Trump del 42% y hacia Biden el 52%. Así que, digamos, esto es un dato interesante. O sea, en este caso puede ser que las encuestas esta vez estén correctas. Lo que no hicieron prever las encuestas del 2016 era la distribución de los electores dentro de los estados. Pero en este momento, como están dando estos números, realmente eso es un tema. Y el otro tema interesante que puede cambiar fuertemente la política estadounidense no es solo cambiarla, que tome otro camino, ¿no? Un camino que no es el mismo que si sigue con Trump, no es exactamente igual, que es ahí en juego los republicanos tienen que defender más asientos en el Senado. Y el Senado, usted vio que en la Argentina descubrimos que controlar el Senado es importante, ¿no? Creo que hemos aprendido eso en los últimos, si alguien perdió la clase de instrucción cívica, uno de los temas es la importancia que tiene el vicepresidente para manejar la agenda del Senado. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, el Senado es muy importante por los nombramientos, adivine qué, de jueces, por ejemplo. Entonces, los republicanos pueden llegar a perder el control del Senado, porque tienen que poner en juego más senadores que los demócratas. Y encima los números no les va bien porque están arrastrados por la imagen de Trump, aunque algunos hayan querido despegarse. Así que es un tablero complicado, ¿no? El que están enfrentando los Estados Unidos en este momento. Pero yo rescato un tema importante a diferencia nuestra, y esto creo que a veces no se reconoce demasiado. El señor Trump es lo que es, pero no intentó destrozar las instituciones, pasarlas por arriba. No pudo. Intentó,
y cuando lo pararon, lo frenaron, dejó. No busca ir por otro lado, hacer juicios políticos a otros. Eso no tiene, es una persona del sistema, no quiere refundar el sistema. Pero sí, de nuevo se centró demasiado en un grupo, en un sector, y dejó de lado al resto de la mucha gente afuera. Y en esto se parece también a procesos que hemos vivido en la Argentina. Alejandro, bueno, sí, te hago una pregunta, ya está, tenemos que ir a la tanda, pero quería que me pudieras a ver si me puedes dar la otra parte, aunque sea de manera sintética, que es Donald Trump, por lo menos desde acá se ve que tomó una dirección económica en muchas cosas, desarmando o desestructurando algunas cosas que venía construyendo Obama, desde la seguridad social, en la medida que lo hayan dejado, en la orientación y la apertura del país, en la relación con China. Sí. Y le debe haber pasado como pasó con algunos empresarios acá, que apuestan a que Donald Trump va acá y si gana el otro candidato, el cambio puede ser muy brusco. ¿Eso cómo se maneja internamente en los círculos de poder? No va a ser un cambio brusco como todos asumen. Hay algo que también lo vimos con el paso de George Bush a Obama. Es cierto, hay una gran discusión porque es un tema en los Estados Unidos, el tema de salud y el Obamacare y todo eso, pero no, nada que ver con los que tenemos nosotros, porque los planes se funcionan distintos. Lo que sí, lo de China, cuidado con eso, porque lo que hizo Donald Trump, es cierto que aplicó una política que se llama, bueno, desde una perspectiva unilateral, cambió el multilateralismo. Los demócratas, Biden, es un señor mayor. Biden tiene 78 años, va a ser casi el presidente con mayor edad en asumir. Creo que le va a ganar a Reagan. Y el tema es que él quiere volver a lo anterior, digamos, ¿no? A una posición de los Estados Unidos de preeminencia, pero además de preeminencia de liderazgo moral, ¿no? Cosa que con Donald Trump lo perdió. Pero un tema que sí fue importante que hizo Donald Trump fue levantar el problema de China. Lo puso a la sociedad norteamericana de que durante todos los años de la globalización, y ahí la culpa es de la sociedad, de los empresarios, de los políticos, por ejemplo, esto se inicia con Clinton, de apoyar, de que realmente beneficiara a China en exceso. Ahora, y China aprovechó esa apertura que se hizo, y realmente si usted mira hoy, desde 1990, el fin de la Guerra Fría, hasta hoy, con el proceso de globalización, el único país de los importantes que ha tenido, se ha visto muy beneficiado, más que el resto del mundo, es China. Y los Estados Unidos terminó siendo perjudicado. En los últimos años, lo que hizo el presidente Trump es poner en la idea de si estamos financiando a los chinos que nos están corriendo desde atrás y nos quieren pasar por arriba. De hecho, es lo que es el objetivo de China. Entonces, y además dice, y a los europeos les dijo, che, muchachos, paguen ustedes la defensa. Yo ya me cansé de pagar la defensa de ustedes. Tienen problemas, tienen miedo de Rusia, tienen miedo de lo que ocurre en las regiones periféricas de ustedes. Bueno, paguen la defensa. Entonces, eso, en ese sentido, Donald Trump creó una conciencia. Biden no va a abandonar la política hacia China porque sí afecta también a la calidad de vida del ciudadano promedio estadounidense, que justamente al perder en esa época, ahora hay robots, pero también hay que estudiarlo, por eso ganó Trump, al perder la manufactura local, la pequeña empresa en Estados Unidos son un poco más grandes, ¿no?, que la nuestra, pero esa empresa que está en un estado, esa fábrica que estaba en un estado que siempre trabajaba, y la gente que vivía en la zona, vivía se construyó una comunidad alrededor de esas fábricas. Creo que ustedes lo saben muy bien en Córdoba, y lo sabe la gente de Santa Fe, y lo sabemos en la provincia de Buenos Aires. Esa fábrica desaparece y se va a fabricar a China. ¿Y qué pasa con la gente que queda en el pueblo? Bueno, emigra, se va, o
está condenada a trabajos menores. Y eso es algo que ha quedado, hoy en día, no estoy diciendo que hay que ya saben que no tienen que volver a traer la fábrica, porque ya la fábrica esa no trabaja del modo que se hacía antes, pero digo, esto ha puesto, mostró lo que había ocurrido, el proceso que había ocurrido. Entonces, Biden no va a tener un cambio fuerte en esa política, pero sí, no va a pelearse, digamos, en cosas. Por ahí los va a enfrentar de otro modo a los chinos, en el sentido de no decirles ustedes traen el virus chino, cosas así, pero sí van a mantener una política de prestar atención. Y la otra, que Biden va a intentar que el liderazgo estadounidense recupere en el sentido de mejorar la imagen frente a los aliados. Esto es el tema del poder blando, porque Trump ha chocado con Alemania, por ejemplo, ¿no? Que era un gran aliado, con Gran Bretaña bien y mal. Ahora con el Brexit se puso contento, pero digo, va a haber un intento de recuperar eso y también, bueno, trabajar más con los organismos internacionales. Se hablan de una aproximación a la Organización Mundial de la Salud también, que Donald Trump la abandonó. Así que, en ese sentido, sí hay una promesa de trabajar más con el resto del mundo. Pero no nos olvidemos, y esto discúlpame que se lo repita, pero esto, cuando vino Obama, la gente pensaba que llega Obama y es una persona de color, simpática y divertida, el mundo va a ser maravilloso. Obama fue el presidente que más ataques ordenó fuera de los Estados Unidos, ¿no? O sea, fue muy agresivo en su política de defensa. Pero, por otro lado, bueno, tomó otras medidas de política interna y bueno, entonces veremos ahora qué es lo que va a suceder. Pero los Estados Unidos no va, digo, como sociedad, como país, no va a abandonar así voluntariamente la posición de liderazgo. Justamente va a querer disputarle a China esa posición. Está claro. Está claro. Eso es lo que hay que estar atentos, digamos, ¿no? O sea, tener en cuenta, no es estar atentos, pero tener en cuenta que no es que mañana viene Biden, porque hay una cosa que no sé si ustedes lo han visto, hay un video circulando de Biden cuando era senador durante la guerra de Malvinas, que apoyó fuertemente a Gran Bretaña, pero fuertemente apoyando a Gran Bretaña, porque apoyaba a la OTAN, apoyaba la postura, digamos, apoyaba la postura de, bueno, no permitir que por la fuerza se tomen medidas, se tomen acciones contra las potencias establecidas o el orden establecido, porque esto va a generar un caos y desorden. Así que, al mismo tiempo, un senador republicano, que era Jesse Helms, apoyaba fuertemente a la Argentina frente a Gran Bretaña. Así que, en ese sentido, hay que leer, digamos, Biden ni se debe acordar de las Falkland, pero no me refiero cuando le digan Malvinas menos, Falkland por ahí le suena una campana, pero ese es un dato de que no es una persona, es del establishment político de hace años, ha trabajado muchos años en Washington y ahora, o sea que sabe, ha sido vicepresidente, así que no esperemos que no quiere extrema izquierda, a eso me refiero, no claro. A eso no va a haber ese corrimiento. Pero, de vuelta, es muy importante para mí, hay que tener en cuenta los estilos, los modos. No es un señor crispado, no se van a levantar nerviosos y excitados por Twitter o por ataques o por discursos que realmente vos a veces, yo lo he padecido, te levantás de mal humor porque al primer mandatario de tu país se le ocurre lanzar una salva de ataques de decirte, a ver, hoy nos toca odiar a uno o a otro. Eso me parece que Biden es más tranquilo, no van a tener esa situación. Alejandro, un lujo poder haber contado con... Bueno, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, quedo a la espera para otros momentos, ¿sí? Espero que estén muy bien, que se encuentren bien. Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Lo escuchamos a Alejandro Corbacho, especialista, un lujo de verdad, especialista en relaciones internacionales, análisis político y seguridad y defensa también.